Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Muy buenas tardes, aquí estamos de nuevo. Aquí es miércoles en España, creo que son las 5:20 de la tarde aproximadamente, minuto arriba, minuto abajo. Y bueno, pues saludos a todos de nuevo, encantado de estar con todos. Y hoy tenemos una cosa también bastante especial que me gusta mucho, y es uno de esos destacados que suelo poner en la columna de la derecha del blog Tabernáculos. Y en concreto se trata de este capítulo que se titula Las tres fiestas de la cosecha de Dios, cebada, trigo y uvas, que además es una edición revisada. Está tomado del libro El jubileo de la creación del doctor Stephen Jones, y este es el artículo que vamos a ver hoy. Como es un poquillo largo, pues tocaremos solo este. Y bueno, como les digo, eso está también entresacado del libro El gran jubileo de la creación, que lo tienen también en el blog Tabernáculo, lo pueden buscar y lo pueden descargar de manera gratuita. El doctor Stephen Jones todos sus libros los tiene a disposición para descarga gratuita, aunque si alguno los quiere comprar en línea en inglés, y bueno, creo que en algunos otros idiomas también los tendrá también, pues los puede pedir entrando a la página de God Kingdom Ministries. Y bueno, pues este es un artículo que quizás también pueda que sea un poco polémico, pero es uno de esos artículos que a uno lo abren los ojos y le hacen entender que esa luz de la Shekinah de Tabernáculos es una luz mucho más fuerte y más potente que la que hay en Pentecostés. Y esta es una de las cosas que ahí no nos contaban, y probablemente no por malicia, sino por falta de luz, por falta de desconocimiento. Yo creo que al único que le he oído hablar de estas tres cosechas, si no me confundo, ha sido al hermano Witness Lee, al ya fallecido Witness Lee, de los hermanos del recobro, como ustedes saben, el recobro del Señor se llaman ellos a sí mismos, que fue el sucesor de Wasman Nee, como saben. Pero realmente ahí no, nosotros pues prácticamente pues eso es lo que nos enseñaban, los que nos enseñaron es que no, el que salvaba, luego ya nos íbamos todos con el Señor y ya no había más tutía, ¿no? La iglesia y los vencedores eran todos lo mismo, todos se recogían al mismo tiempo, y los incrédulos pues iban todos al infierno. Y no había cosecha, eso ya se perdían para siempre. Pues nada más lejos de la realidad, y lo vamos a ver muy clarito ahora en las Escrituras. Quiero decirle a mis hermanos pentecostales todavía, que de los del atrio intermedio de Pentecostés, que cuando yo he estado muchos años entre ustedes, y bueno, yo que he podido cruzar el Jordán y que he entrado y he podido disfrutar ya por muchos años de la luz de Tabernáculos, pues quiero decir, es que esto es algo así, ¿no? Por ejemplo, cuando un incrédulo, pues es incrédulo y no conoce al Señor, está en tinieblas, ¿no? Como en una casa que está con la luz a oscuras, ¿no? Cuando ya entra, digamos, en, en la casa y enciende la vela, pues ahí ya deja de ser incrédulo, y de alguna manera, pues empieza a ver las cosas, aunque con cierta sombra y sin poderlas apreciar bien, pero ya se ven ahí los objetos, sobre todo los objetos más grandes. Entonces enciende la luz eléctrica, que es más potente, pues la verdad que es que ya ve todo prácticamente bien, o le parece, ¿no? Que ve todo perfectamente bien y tal. Pero no es así, porque cuando entra la luz más potente, por ejemplo, del sol, por una ventana, usted se fija que cuando caen esos rayos así, en medio de esos rayos se ve el polvo y las partículas pululando por ahí, ¿verdad? Es decir, ya se ve en mayor profundidad.
Pues esa luz de la Shekinah que se disfruta del otro lado del Jordán es una luz mucho más potente, donde uno ve en las escrituras cosas que estaban ahí pero que no podía ver porque en tabernáculos hay un velo, no se ha cruzado el último velo, no se ve con nitidez. Hay una mezcla del alma y del espíritu. El entendimiento no ve correctamente. Por lo tanto, tenemos que ser humildes y reconocer que si todavía estamos en el desierto y si todavía estamos en Pentecostés, nuestra visión no es perfectamente clara. Que hay una luz más potente, la luz de la Shekinah al otro lado del lugar santísimo. ¿De acuerdo? Pues hecho esta pequeña introducción o preámbulo, vamos a ir a ver esto, pero lo vamos a ver precisamente del libro en ODT, para poder ir haciendo cositas si es que hay hacer alguna corrección, y también porque lo vemos un poquito más grande. Capítulo 6 del gran jubileo de la creación o del jubileo de la creación, como ustedes lo quieran llamar. Ese gran jubileo de la creación es el jubileo que será en el año 49.000, es decir, después del milenio quedarían, que sería la primera semana, ¿verdad? Los primeros 7 milenios, pues quedarían los otros 42.000 años, que sería el año 49, que sería el jubileo, el gran jubileo de la creación. Por este libro que habla de eso, pues este capítulo nos habla de estas tres fiestas de la cosecha de Dios, porque cada una de las cosechas va acompasada con cada una de esas fiestas: Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Bien, cuando Israel salió de Egipto, Dios les dijo que tendrían que conmemorar sus experiencias principales con ciertas ceremonias efectuadas en días consagrados especiales o festividades. Las tres principales celebraciones eran la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. A esta se les conoció también como la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la siega o primeros frutos y la fiesta de la cosecha a la salida del año, que era cuando se recogían los frutos de sus labores del campo, que pues ahora ahí por septiembre, octubre, que es la época de la vendimia y de ciertos frutos, de higos, etcétera, nueces, castañas, todo eso suele darse por esa época, a finales de verano, entrando en el otoño ya. Las instrucciones básicas fueron dadas por Dios en Éxodo 23 del 14 al 17. Dice así: 3 veces al año me celebraréis fiesta, guardarás la fiesta de los panes sin levadura 7 días, comerás pan sin levadura como yo te mandé en el tiempo señalado del mes de Abib, pues en él saliste de Egipto, y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. La fiesta de la Pascua y los 7 días de los panes sin levadura son la primera. Esto es en conmemoración del día en que Israel salió de Egipto bajo la dirección de Moisés, caminó hacia la tierra prometida, y bajo la dirección de Moisés, camino hacia la tierra prometida. La segunda festividad, Pentecostés o fiesta de la siega, conmemora la entrega de la ley en el monte Sinaí, el día en que el fuego de Dios bajó sobre el monte y Dios habló a todo el pueblo. La tercera festividad es la de tabernáculos o de la cosecha, que conmemora dos cosas. Primero, la construcción del tabernáculo en el desierto, y en segundo lugar, el tiempo en que Israel se suponía que cruzaría el Jordán para entrar a la tierra prometida. Estas fiestas fueron establecidas para recordar ciertas experiencias claves en la vida de la nación, pero también tienen otras clases de significados. Del lado personal, tienen otra clase de significados. Del lado personal, la Pascua significa nuestra justificación por la redención del pecado en Egipto, ¿no? Esto nos habla de la justificación del espíritu, la salvación del espíritu. Todavía no hemos llegado a la del alma. Pentecostés significa nuestra santificación por medio del derramamiento del Espíritu Santo, que es el alma. Y la fiesta de tabernáculos significa la glorificación con la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:23. Y esto también, si quieren llamar, pues Pascua, justificación, engendramiento; Pentecostés, santificación, gestación, podríamos decir; y tabernáculos, la santificación y glorificación, el nuevo nacimiento, cuando Cristo es formado en nosotros,
Eso es cuando viene el nuevo nacimiento, no cuando creemos, eso no es el nuevo nacimiento, es el engendramiento. Esa palabra en Juan, engendramiento, es la palabra genao, que se usa lo mismo para hombre que para mujer, pero claro, cuando es de hombre, pues el significado es engendrar, y cuando se aplica a mujer, el significado es dar a luz, es decir, hacer nacer. Por lo tanto, en esa conversación entre Juan y Nicodemo, en Juan 3, el Evangelio de Juan, capítulo 3, pues está hablando de ser engendrado de lo alto. Las tres cosechas, cebada, trigo y uvas. Una cosecha particular es asociada con cada uno de los 3 días festivos mencionados. La Pascua es asociada con la siega de la cebada. También ya tenemos otra comparación más. Pentecostés es asociada con la cosecha del trigo. Y Tabernáculos es asociada de manera específica con la cosecha de la uva o vendimia. Debido a que esto es poco conocido, muchos no logran extender las enseñanzas de Pablo en referencia a las 3 cosechas. Veremos que además, pues Pascua hace referencia a la siega de la cebada, los vencedores, porque la cebada madura antes. La iglesia está asociada con Pentecostés, la cosecha del trigo, que es más tardía, y Tabernáculos es asociada específicamente con la cosecha de la uva o de la vendimia, que es la cosecha de los incrédulos, que como saben se cosecharán al final en el trono blanco, cuando todo el mundo dobla la rodilla y confiesa a Jesucristo. Bien, debido a que esto es poco conocido, muchos no logran entender las enseñanzas de Pablo en referencia a las 3 cosechas. Poco conocido y tan poco conocido. Les he dicho a la introducción que a nosotros nos hablaban de que no, pues eso, nosotros cogíamos al principio del milenio y nos íbamos todos, salíamos huyendo de acá y le dejábamos todo el territorio a Satanás y a sus seguidores. Todo lo contrario, porque la palabra de Dios dice muy claro que la cizaña se recoge primero, pero nosotros pues no pensamos en esas cosas. Vemos y pensamos con mezcla, con turbulencias, con claroscuros. En la tierra de Palestina, la cebada era la primera en madurar en la primavera del año. Es lo mismo que en España, supongo, en todo el Mediterráneo, básicamente. Cuando la gente venía a Jerusalén para la Pascua, cada cual traía abundantemente gavillas de cebada para ofrecer a Dios como las primicias de la cosecha, esas gavillas, o sea, los primeros frutos cosechados. En el primer domingo después de la Pascua, el sacerdote tomaba una gavilla de cebada. Esa era la presentación de la fiesta de la gavilla mecida, ¿no? Que se tomaba la gavilla y el sacerdote pues la mecía, ¿no? La subía así para ofrecerla al Señor, la mecía delante del Señor. Meciéndola con un movimiento hacia arriba y hacia abajo, la ofrecía delante de Dios. Levítico 23, del 10 al 14. La New American Standard Bible, la NAS, tiene una nota aclaratoria sobre este pasaje en la que se lee: la festividad de los primeros frutos o primicias incluía la presentación al Señor de una gavilla, literalmente un homer. Un homer, yo creo que el homer era con H, ¿verdad? El homer de la cosecha de la cebada. Los primeros frutos o primicias simbolizaban la consagración de toda la cosecha a Dios y era una garantía segura de que toda la cosecha sería recogida. Sin embargo, el trigo no se había madurado o sazonado para la época de la Pascua en esa parte del mundo. En el Antiguo Testamento hay una narración que también muestra esto. Nos trae al recuerdo que en los días de Moisés Dios envió 10 plagas a Egipto antes de que el faraón permitiera a Israel irse. Finalmente, Israel salió de Egipto un día después de la 10ª plaga y esto vino a ser celebrado como la fiesta de la Pascua. La 7ª plaga que cayó sobre Egipto antes de la Pascua fue el granizo. La Biblia nos narra que el granizo destruyó las plantaciones de cebada porque ésta ya había espigado o madurado, pero el trigo no fue destruido porque aún no había madurado. Éxodo 9 del 31 al 32. Dice así: y el lino y la cebada fueron destruidos, pues la cebada estaba en espiga y el lino estaba en flor, pero el trigo
y el centeno no fueron destruidos por ser tardíos. Hay una nota aclaratoria en la New American Standard Bible en los comentarios con relación a esto, que dice: el trigo y la escanda, una clase inferior de trigo, no fueron dañados en ese tiempo porque maduraban un mes después o algo así. De esta forma podemos ver que el trigo maduraba más tardíamente en el tiempo de Pentecostés. Así como la cebada era dada como ofrenda a Dios el primer día de la semana después de la Pascua, asimismo el trigo era ofrendado en Pentecostés 7 semanas después. Esto queda claro en Éxodo 34, 22, donde se lee: también celebrarás la fiesta de las semanas, es decir, los primeros frutos de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha al final del año. Los viñedos maduraban al final de la temporada de cultivo, a fines del verano. Las uvas eran cosechadas y echadas en lagares o depósitos especiales para ser machacadas o trituradas con los pies, y recoger luego el mosto. En cada uno de los 7 días de la festividad de tabernáculos, una jarra o cántaro de mosto de la cosecha de uva era derramada en el templo como bebida ofrecida al Señor. Levítico 23, 27. Y así, de esta forma, vemos que había 3 principales días de fiesta en Israel: la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Cada una de ellas era dedicada en las ceremonias del templo, incluyendo diferente producto de la cosecha: cebada, trigo y uva. Incluyendo cada una de ellas, se entiende, de las cosechas. Cada una de las cosechas era dedicada en las ceremonias del templo, incluyendo diferente producto, lógicamente, la cebada, el trigo y las uvas. Los 2 primeros eran granos y el último es un fruto. Estos eran festivales de la cosecha, o fiestas, como quieran, de la vendimia en el caso de la uva, los cuales se celebraban 3 veces al año, cuando todo varón debía acudir ante la presencia, es decir, el rostro de Dios. Estos 3 festivales tenían un significado profético relativo a la cosecha de almas. Esto es lo importante, repetimos, estos 3 festivales tenían un significado profético relativo a la cosecha de almas, en donde el divino mandato requiere que los hombres estén presentes al Señor. Es una cosecha, son unos llamados a la presencia del Señor, los vencedores. Siguiente cosecha, el trigo, la iglesia, el resto de la iglesia en general, se presentan al Señor. Tercero, la vendimia. Los incrédulos son presentados al Señor. En último lugar, pues como le decimos, en el gran trono blanco. El significado de la cebada en la Biblia. Si estudiáramos los pasajes de la Biblia en los cuales se hace mención de la cebada, podríamos encontrar muy valiosa información acerca de la primera resurrección y del carácter y el llamado de aquellos que han de calificar para esta primera resurrección. El hecho de que la cebada madura temprano nos dice que los primeros frutos de la cebada representan la primera gente que ha de madurar espiritualmente para producir los frutos del reino que Dios requiere. La cebada, asimismo, sobrevive a la sequía, es decir, a la falta de agua, al calor y al frío más fácilmente que el trigo. En la historia de Eliseo, por ejemplo, durante una sequía, un hombre le trajo a él los primeros frutos o primicias de la cebada. Segundo de Reyes 4:42. Casi al mismo tiempo en que Eliseo venció la muerte en el guiso de la olla, lo que significaba la resurrección, ocurrió que este hombre le trajo la cebada. El profeta entonces multiplicó la cebada y dio de comer a cientos de gentes. A cientos de personas, mejor, ¿verdad? Cientos de personas. Un ejemplo en el Nuevo Testamento se encuentra en Juan 6, en donde Jesús alimenta a 5.000. Esto ocurrió en el tiempo de la Pascua, capítulo 6, versículo 4, y un muchacho joven trajo 5 panes de cebada y 2 pescados, en versículo 9,
Después de multiplicar los panes, Jesús dijo a sus discípulos que recogieran todos los pedazos o fragmentos que quedaran, de modo que no se perdiera nada. Más adelante, en el mismo capítulo, nos repite en 3 ocasiones este relato diciendo: yo lo resucitaré en el día postrero. Capítulo 6, versículos 39, 44 y 54. En otras palabras, así como 12 cestas de pedazos de cebada fueron recogidas de modo que nada se perdiera, asimismo una cantidad de cebada que fue despedazada o quebrantada para alimentar al pueblo, esos son los vencedores, ¿verdad?, ha de ser levantada en los últimos días de la época presente. 12 es el número bíblico del gobierno divino. La gente de la cebada, los vencedores de la cebada, están llamados a gobernar y a reinar con Cristo. En cuanto al llamado del grupo de la cebada, podemos leer que Gedeón y su ejército fueron llamados una hogaza de pan de cebada o un pan de cebada. Dios ha de formar un ejército de vencedores que gobernarán con Cristo para someter a todas las naciones bajo sus pies. Sus armas serán una trompeta y un cántaro de barro con una antorcha encendida en su interior. Gedeón dio instrucciones a su ejército de que tenían que permanecer quietos y sin moverse hasta el momento en que la trompeta sonara. Enseguida, al sonar la trompeta, tenían que quebrar o romper los cántaros de barro y mostrar las antorchas que estaban dentro. Esto es uno de los pasajes que a mí me ayudó también a identificarme con Stephen Jones por revelación. El Señor a mí me mostró que eso significaba el quebrantamiento del alma para que fluya el espíritu. Eso lo hemos visto precisamente el último día al hablar del libro Escuchando la voz de Dios, ese capítulo tan largo que pusimos en vídeo al final y que es tremendamente interesante. Veo que ha tenido menos aceptación que el primero, supongo que es porque es más largo y la gente se cansa más, pero por favor no se lo pierdan, porque este pasaje de Gedeón también está aludiendo a esa experiencia del quebrantamiento del alma para que el espíritu sea liberado. La trompeta simboliza la resurrección. Por esta razón, Pablo nos dice que los muertos serán resucitados a la final trompeta. Por eso dice que se toca la final, no dice las trompetas, la final trompeta, que es la séptima, y además es la trompeta que convoca, cuando es una sola, por eso dice la final trompeta, convoca solo al, ya saben que en las trompetas de plata de Moisés, cuando se tocaba una, era para convocar al liderazgo, pero cuando se tocaban las dos trompetas era para convocar a todo el pueblo. Entonces, en este caso, pues a la final trompeta, me dice una, Pablo es en singular, se está refiriendo a la convocatoria, a la resurrección de los líderes, de los vencedores. Bien, a la final trompeta, sonido de la última trompeta, que es la séptima, como saben, 1 Corintios 15, 52. Esta es la séptima trompeta. En lo referente al cántaro o vasija de barro y la antorcha adentro, se nos dice que la gloria de Dios está oculta o escondida dentro de nosotros mismos. O sea, el alma que encierra el espíritu es quebrantada y entonces sale. En el caso de Gedeón, al quebrantarse las vasijas, brota la luz, que simboliza el espíritu, ¿verdad? Lámpara el espíritu es lámpara, dice la palabra de Dios. O la lámpara del hombre es el espíritu, creo que es en Proverbios. Bien, los vasos de barro se quebrarán para revelar la luz de la gloria de Dios. Esto ocurrirá en la primera resurrección, cuando nuestros vasos físicos de alguna manera se quiebran y dejan trascender el cuerpo glorificado, ¿no? Que es el cuerpo de luz. El significado del trigo en la Biblia. El estudio referente al trigo en la Biblia nos enseña lo concerniente a la Iglesia en general y la forma en que ésta es levantada y juzgada en forma sucinta en la segunda resurrección. Los primeros frutos o primicias de Pentecostés simbolizan la segunda resurrección o resurrección general, como quieran, cuando la Iglesia es levantada para presentarse ante el rostro de Dios. Ahí se levanta la Iglesia juntos con los incrédulos. ¿Por qué? Porque dice que los libros de vida los libros son abiertos y dice que el libro y el que no está escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Es decir, que ahí hay personas salvas que están escritas en el libro de la vida, ¿verdad? Bien.
La segunda resurrección, cuando la iglesia es levantada para presentarse ante el rostro de Dios. Como dijimos anteriormente, el trigo maduro era cosechado en la época de Pentecostés. En aquellos días el sumo sacerdote debía de ofrecer a Dios 2 panes de trigo, ojo a esto, por eso Pentecostés, amasados con levadura y horneados. Usted sabe que la levadura siempre simboliza el pecado. O sea, imagínese una ofrenda presentada con levadura, que tiene que ser horneada. ¿Por qué? Porque es la única forma de contrarrestar el pecado, la levadura con el fuego de la tribulación. Por eso Pentecostés es una fiesta leudada y por eso estos 2000 y pico años últimos, o no han llegado a los 2000, desde el 33 hasta 1993, pues ha sido una sucesión de avivamiento, apagamiento, avivamiento, apagamiento, avivamiento, apagamiento. ¿Por qué? Porque la levadura, cuando empezaba a surgir, si no había el bautismo de fuego, si la iglesia rechazaba el bautismo de fuego, pues al final eso leudaba toda la masa y se apagaba. Entonces el Señor tenía que suscitar en otro punto, con otra persona, en otro tiempo, otro avivamiento, y así ha ido pues a caballo la iglesia de avivamiento en avivamiento y tiro porque me toca. Pero en tabernáculos ya no va a haber levadura. Cuando comience el último gran avivamiento, que estamos ahí rozándole ya, pues no se va a pagar, porque no tiene levadura. Y hasta que toda la tierra sea cosechada para el Señor, no se va a pagar. Durante el milenio, 1000 años para cosechar la tierra. En aquellos días el sumo sacerdote debía ofrecer a Dios 2 panes de trigo en Pentecostés, trigo, que habla de Pentecostés, amasados con levadura y horneados. Por eso hemos resaltado amasados con levadura y horneados. El bautismo de fuego. Luego que Dios recibía su porción, se le permitía al pueblo cosechar y alimentarse de la cosecha del trigo de ese mismo año. La fiesta de Pentecostés se enfoca particularmente en el pueblo que ha sido amasado con levadura. Israel recibió la ley en el monte Sinaí, en el día de Pentecostés. En esa época el pueblo fue constituido como reino, conforme a la palabra que Dios les expresó. El pueblo tuvo temor al fuego y huyeron para alejarse de la voz de Dios. Véase Éxodo 20 del 18 al 20. El pueblo estaba fermentado con levadura y no quería entrar dentro del fuego de Dios para quitarse la levadura. Es así como Pentecostés no pudo ser establecido en los días de Moisés. En el segundo capítulo de Hechos leemos que Pentecostés fue finalmente cumplido porque los discípulos no corrieron para alejarse de Dios, sino que dejaron que el fuego los envolviera. Pero aún así, el problema básico continuó. La era pentecostal todavía estaba fermentada o leudada, es decir, cubierta o amasada con levadura, estos 2000 últimos años. Y la Iglesia en general ha seguido el ejemplo de Israel bajo la autoridad de Moisés, rehusándose a oír la voz de Dios y alejándose con urgencia de su fuego, huyendo del bautismo de fuego, porque la carne no le gusta ser quemada. Entonces se ha huido de eso, del bautismo de fuego, y por eso Pentecostés ha estado leudado por temporadas. La fiesta de Pentecostés no fue diseñada para dar perfección. Ojo, esto es una fiesta intermedia, es el atrio intermedio, porque no se ha llegado a la meta. La meta es tabernáculos, es la Shekinah, es el lugar santísimo, es la tierra prometida, es el Shalom de Dios, es andar en el Espíritu, es la vida victoriosa, esa es la meta. Pascua es la salida, Pentecostés simboliza el desierto, y tabernáculo es llegar a la tierra prometida. Por tanto, amigos de Pentecostés, no se trata de regresar a Pentecostés, a la iglesia de los hechos, como dicen muchos y nos decían, sino de avanzar a tabernáculos. Bien, la fiesta de Pentecostés, repito, no fue diseñada para dar perfección, condición que solo se alcanza sin el efecto de la levadura. Es decir, cuando la levadura ha sido completamente horneada y contrarrestada por el fuego, entonces ya no hay problema.
Pentecostés nos da solamente una promesa del Espíritu, un anticipo en el lugar de una plenitud. Por eso el holocausto, la carne tiene que ser rostizada completamente. Si sacamos el asado del horno antes de que esté hecho, pues va a estar medio crudo, ¿verdad? No está completo. La New American Standard Bible lo llama una promesa, porque Pentecostés nos da solamente una promesa del Espíritu, un anticipo, unas arras, en lugar de una plenitud. Lo dice la Biblia muy clara. La New American Standard Bible lo llama una promesa. Efesios 1, del 13 al 14 dice: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía, es decir, arras de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida por Dios para alabanza de su gloria. Esto es asimismo confirmado en 2 de Corintios 1:22 y 5:5. Como consecuencia, en el presente nosotros vivimos en una época de levadura o en una época leudada, una época de un reino imperfecto de sacerdotes que carecen de la abundancia o plenitud, por medio de la cual ellos tendrían que conducir el reino a la perfección. Pero si ellos no la tienen, pues no nos la pueden dar. Si hay algo que hemos aprendido en la edad pentecostal, es que nosotros no podemos heredar un reino perfecto en base a un simple anticipo o garantía del Espíritu. Solamente aquellos con la plenitud de su Espíritu pueden heredar la promesa plenamente. Esto, desde luego, viene a ser frustrante para los del grupo o compañía de la cebada, que viven en la época pentecostal todavía con deseo de la plenitud del Espíritu, pero todos tendrán que esperar el tiempo asignado para ello. Habrá de producirse una bendición colectiva que Dios dará al grupo completo de la cebada al mismo tiempo, y esto ha de esperar hasta que todos los del grupo de la cebada hayan nacido y lleguen a la madurez completa. Cuando todos los vencedores que van a estar vivos en ese momento ya estén formados, entonces en ese momento se producirá la resurrección primero de los vencedores de las épocas anteriores que ya murieron, y luego pues juntos, estos unos días más tarde, creo que son 7 días más tarde o 10 días más tarde, los vencedores vivos son transformados en vida sin pasar por la muerte, y juntos pues entonces son todos arrebatados al trono para recibir el cuerpo glorificado y regresar a la tierra. No es para quedarse allí a tocar las arpas. Nota del traductor, el que les habla: creemos que esto es el nivel de la herencia del cuerpo glorificado, porque se tiene, digamos, un anticipo a nivel del espíritu o corazón, como el autor aclara en el siguiente párrafo, al recibir la vida de resurrección tras el cruce del Jordán, que simboliza nuestras experiencias de muerte, sepultura y resurrección. Esta situación es representada o tipificada por Caleb y Josué en los días de Israel en el desierto. Estos dos hombres fueron como el grupo de la cebada en medio del grupo del trigo, la iglesia en el desierto, Hechos 7:38. Ellos querían cruzar y entrar ya a su herencia, pero debido a que la mayoría de los israelitas rehusaron entrar, Caleb y Josué tuvieron que andar errantes, caminando sin objetivo alguno en el desierto junto con el resto. Esta situación difícilmente podía tener buenos resultados, pero Dios obró en los dos niveles, en el nivel individual y en el nivel colectivo o corporativo, como lo quieran. Ciertamente puede manifestarse el carácter de la cebada en el corazón de los individuos, esto es lo que yo decía, dice el autor, como tales, pero ellos no podrán entrar en la tierra prometida hasta que llegue el tiempo, se llama la tierra prometida, en eso de heredar el cuerpo glorificado. ¿De acuerdo? Pero sí que tenemos ese regusto cuando cruzamos el Jordán, recibimos la vida de resurrección. La vida de resurrección es la vida de tabernáculos, es esa unción de vida, no la de poder, que es la doble porción que viene después sobre esa unción de vida.
En el Nuevo Testamento hemos visto repetirse el mismo modelo. La gente del reino del Nuevo Testamento ha andado como vagabundo en un desierto por espacio de 40 jubileos, es decir, 40 por 49 serían 1960 años. Es decir, esa es la edad de Pentecostés, 1960 años, 40 jubileos de la Iglesia. Aunque los Calebs y los Josués de la presente época han visto la tierra prometida y hace mucho han cruzado el Jordán para entrar a su herencia, esta les fue denegada hasta el tiempo señalado. Muchos de estos vencedores murieron sin haber heredado la promesa o lo prometido. Sin embargo, Dios los levantará de la muerte al sonido de la séptima trompeta de algún año para que resucitados puedan entrar a su heredad, junto con aquellos del grupo de la cebada que estén vivos en aquel día. Ojo al post de ayer que hemos puesto en el blog Tabernáculo. Stephen Jones da unas pistas muy suculentas sobre el año 23 y 24, el año 23 en el que estamos, el 24 año que viene, y en estos 12 años, incluidos el 23 y 24, que nos llevan hasta el 2035, les invito a leer ese post en el blog Tabernáculos de ayer, porque es una cosa importante, ¿no? Si es que esos ciclos proféticos que él maneja también con tanta destreza, pues se acaban cumpliendo, como él parece ser que está viendo, pues podamos estar muy cerca del establecimiento del reino de aquí al 2035. Tal vez el más significativo pasaje del Antiguo Testamento, que concuerda con lo referente a la cosecha del trigo, se encuentra en el relato de la coronación de Saúl como primer rey de Israel, 1 de Samuel 9:12. El pueblo había pedido un rey antes de que David naciera, así que Dios les dio a Saúl para que fungiese como rey de ellos. El reino fue renovado de esta manera, 1 de Samuel 11:14, pero fue un reino mezclado con levadura. Saúl fue coronado en el día de Pentecostés, ya que en el discurso de la coronación que pronunció Samuel, él mismo dijo en 1 de Samuel 12:17, ¿No es ahora la cosecha del trigo? Esto dio a entender que se trataba del día en que los 2 panes del trigo eran ofrecidos a Dios, puntualizando, señalando el comienzo de la recolección del trigo. Saúl fue para Israel lo que la Iglesia ha sido en el tiempo del Nuevo Testamento. Saúl empezó haciendo lo que era correcto, pero en el segundo año de su reinado él desobedeció a Dios y como consecuencia vino a ser descalificado para gobernar a Israel. Lea 1 de Samuel 13:1 y 13 y del Samuel 3, capítulo 13, versículo 1 y versículos 13 y 14. No obstante, Dios le permitió continuar gobernando por otros 38 años y medio. Y fíjense cómo se va a repetir esto en la época de la Iglesia. Esto siguió el patrón de Israel precisamente bajo la dirección de Moisés. Hay que recordar que bajo el mandato de Moisés, el pueblo se negó a cruzar el Jordán también en el segundo año. Y como consecuencia, Dios hizo que la nación deambulara por el desierto otros 38 años y medio. En el Nuevo Testamento, o sea, hay un paralelismo con Moisés, con Saúl, y ahora en la Iglesia, en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, los acontecimientos vienen a realizarse en igual forma una vez más. En Pentecostés, la Iglesia tuvo un excelente comienzo, pero el pueblo, representado por sus gobernantes en el Sanedrín, se negó a obedecer a Dios. El punto focal se dio cuando Esteban fue apedreado, Hechos 7. Así se completó la parte de Caleb y Josué urgiendo al pueblo a que cruzara el Jordán para entrar en la tierra prometida. Así como la gente casi apedreó a Caleb y a Josué, así también apedrearon a Esteban. Esta fue la negativa de la era del Nuevo Testamento a cruzar el Jordán y resultó en 40 jubileos vagando de nuevo en un desierto. Esta interpretación es corroborada por el significado del nombre Esteban, en griego Estéfanos, quiere decir corona. De esta forma, la lapidación de Esteban simbólicamente fue el rechazo de la corona de vida. El hecho de negarse a cruzar el Jordán y heredar la tierra prometida fue el rechazo de la herencia que nos fue prometida, la cual es nuestra esperanza, la redención de nuestros cuerpos, Romanos 8:23.
Y así esta era pasada de Pentecostés ha sido la era del gobierno de Saúl. El reino en realidad fue establecido en Pentecostés, como se lee en el segundo capítulo de Hechos, pero este no fue el reino perfecto caracterizado por el gobierno davídico. Al contrario, este fue un reino imperfecto lleno de levadura, como lo ha demostrado la historia, simbolizado por el reino de Saúl en el Antiguo Testamento. Como en los días de Saúl, en fin, en resumen, el reino de Saúl tipifica la era de la Iglesia, para que ustedes lo sepan. La Iglesia ha actuado como Saúl y en ese tiempo los vencedores han sido como David. Y siempre pues la Iglesia ha perseguido a los vencedores, como saben. Como en los días de Saúl y David, la nación tendría que esperar el final del reinado de Saúl antes que empezase el reino davídico. Esta es la era de la Iglesia, la recolección del trigo. Aquellos que pertenecen a la cosecha de la cebada, como Caleb y Josué, tendrán que esperar la total consunción, es decir, la finalización de la era del tiempo de la Iglesia, antes que puedan heredar la primera resurrección. El mensaje de Esteban con referencia al reino en Hechos 7 fue rechazado cuando él expresó al sumo sacerdote la urgencia o la necesidad de seguir a Josué Jesús, ya saben que Josué es un tipo de Jesús, Joshua, para cruzar, o Yeshua, para recibir, o Yaxúa, mejor dicho, ¿no? Porque Jac, el nombre de Jac es lo que abre de Yahvé, Yaxúa, para cruzar el Jordán. Y en esta forma nosotros fuimos sentenciados a deambular como vagabundos por el desierto nuevamente. Como podemos ver, siempre existe un elemento de juicio alrededor de la fiesta de Pentecostés, de mezcla de bendición y de juicio. El fuego que cayó sobre el monte Sinaí en el primer Pentecostés suponía que traería bendición para el pueblo por la presencia divina. No obstante, el pueblo corrió alejándose atemorizado. Ellos fueron aterrorizados ante la idea de escuchar su voz y así se privaron de tener la divina presencia. El fuego de Dios entonces se movió a otro lugar, un tabernáculo exterior, hecho por manos de hombre, sin la presencia divina sobre el pueblo y sin la posibilidad de escuchar de Dios dentro de sus corazones. No podrían tener la fe necesaria como para después cruzar el Jordán. De esta manera, Pentecostés probó ser un juicio para ellos. Cuando Saúl fue coronado en Pentecostés, Samuel profetizó truenos y lluvia para ese día, 1 Samuel 12:17. Lluvia en tiempo de Pentecostés era algo fuera de lo normal, como la caída de nieve en el verano o la honestidad en el reino, en el necio. De esta manera, la lluvia y los truenos en Pentecostés podrían ser considerados por el pueblo como un juicio, como Samuel claramente quiso dar a entender. Podemos leerlo en 1 Samuel 12:17. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Yahvé para que mande truenos y lluvia. Entonces conoceréis y veréis que es grande la maldad que habéis hecho ante los ojos de Yahvé al pedir para vosotros un rey. En otro sentido, los truenos y lluvias también tienen el significado del derramamiento del Espíritu Santo y la voz de Dios, la palabra de Dios. Así es que, aunque se considera que es un juicio en esta situación, también en el mismo centro hay un elemento de bendición. De hecho, es una mezcla de bien y de mal, que es exactamente el significado, simbolismo de las dos hogazas de pan de trigo amasadas con levadura, que se ofrecían a Dios en cada Pentecostés. Hay muchos otros ejemplos bíblicos que podemos citar aquí, pero el tiempo y el espacio no lo permiten. En su lugar debemos continuar para mostrar el significado simbolismo de la cosecha del trigo en lo referente a la segunda resurrección de la Iglesia. La segunda resurrección parece ser desde luego una bendición muy grande para todos los creyentes que no fueron levantados o resucitados ya en la primera resurrección. Sin embargo, debido a que todos los creyentes han sido ya amasados o mezclados con levadura, existe aquí también un elemento de juicio que se presenta al mismo tiempo. Pablo nos habla de este juicio en 1 Corintios 3:15 y el Señor también en el Evangelio cuando dice algunos recibirán muchos azotes y otros pocos azotes.
Y aquí en Corintios dice, si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida, sin embargo él será salvo, aunque así como por fuego, es decir, por los pelos, ¿no? Es decir, que tendrá que sufrir algún daño de esa segunda muerte para completar la muerte completa que no se efectuó completa en su tiempo de vida. Los vencedores pues han tenido el bautismo de fuego completo, la iglesia parcial, y los incrédulos pues lo tendrán que pasar completo ese bautismo de fuego en los 42.000 años que dure pues la edad del lago de fuego. Aquí se habla de hombres para quienes Jesucristo ha sido erigido como fundamento. Se habla de los creyentes, pero debido a que estas gentes son una mezcla carnal de trigo y levadura, sus obras tienen que ser probadas por medio del fuego. Las obras o acciones buenas hechas por la fe en obediencia a la voz de Dios habrán de permanecer en obediencia a la voz de Dios. Es decir, no las obras buenas muertas, aquellas que hicimos nosotros porque creíamos que era bueno, pero no las había mandado a hacer el Señor. ¿De acuerdo? Los ismaeles tienen que ser expulsados, incluidos los ministerios que no han sido creados por Dios. Van a tener que ser expulsados para que Isaac pueda heredar. El pan habrá de ser cocido al horno para detener el efecto de la levadura, de ahí el bautismo de fuego, ¿verdad? Esto es el juicio, pero el propósito del fuego no es destruir al creyente carnal, sino purificarlo en la misma forma como hemos mostrado en capítulos anteriores, y lo mismo que ese fuego purificará también a los incrédulos que doblaron la rodilla y se convirtieron en creyentes en el gran trono blanco. Luego ese fuego a ellos los transformará también, no los destruirá, los transformará. La iglesia en general será resucitada en la segunda resurrección. Jesús los llama los justos que reciben vida, al mismo tiempo que los injustos serán juzgados en los comienzos de la mencionada era final, en el lago de fuego. En cualquiera de los casos, el fuego que hace justicia es el mismo fuego que es derramado en Pentecostés. El juicio de Dios está destinado a limpiar su era y recoger su trigo en el granero y quemar la paja en el fuego. Es decir, en Pentecostés las lenguas de fuego repartidas sobre cada uno, más que al orar en lenguas, porque dice que no todos oran en lenguas, hace referencia al bautismo de fuego. El bautismo de fuego del trigo, es decir, la iglesia, es las dos cosas, bueno y malo. Representa un procedimiento de purificación que viene a ser un juicio en lo referente al pecado, a la carne, ¿verdad? Para bendición de cada persona en particular. En el Antiguo Testamento tenían, pues podían ser engendrados, pero no tenían el Espíritu Santo para poder al final vencer su carne. Por lo tanto, no pasaban de esa etapa. Ya en Pentecostés vino ese poder, ese revestimiento que es externo, del poder del Espíritu Santo derramado de lo alto, y entonces, pues gracias a ese revestimiento, algunos vencedores pueden, o los vencedores por lo menos, pueden conseguir vencer su carne en vida. Ese es el asunto. Cuando Dios decide perfeccionar o purificar a alguien, no es una agradable experiencia, es el juicio, pero quienes entienden la mentalidad y los propósitos de Dios, con buena voluntad y deseo, se someterán a este fuego suyo, sabiendo o conociendo la cabalidad que Dios dispone todas las cosas de tal manera que todo ha de ser para el bien o beneficio de Dios mismo. Así que, querido hermano, si estás todavía en la Pascua, Pentecostés, pues mucho mejor pasarlo en esta vida que luego tener que esperar 1000 años, ¿no? A tener que pasar el resto del fuego que no recibiste. El significado de las uvas en la Biblia. Finalmente, el estudio de la Biblia relativo a la cosecha de las uvas o vendimia con la trituración de las uvas en el lagar, es decir, en los depósitos donde se pisoteaba la uva, nos explica el destino que correrán los incrédulos. El lagar representa la ira de Dios y el juicio, el lago de fuego. Ya hemos visto, y bueno, creo que se va a ver más adelante también, cada uno de estos colectivos tiene un juicio a cual más severo, ¿no? Los vencedores, la cebada era aventada, aunque lo pasan en vida, lo pasan rápido y es fuerte,
pero al ser un periodo corto, lógicamente es dificultoso, no vamos a negarlo. Pero la cebada, pues con ser aventada, cribada, pues, pues ya es suficiente para separar el trigo de la el grano de la paja. Cambio, pues el trigo tiene que ser trillado. Ustedes saben que es un trillo. Un trillo, el tribulum, es cuando pues se echaban, se esparcían pues los haces de trigo, las gavillas en la era, y entonces pues en una tabla de madera que tenía unos dientes yo eso lo he vivido aquí en España, en Burgos, lo vi también en Galicia, en la casa de agricultores donde nació mi mamá, lo de mis abuelos en Galicia. Ahí entonces ahí ponían en ese trillo, ponían unas piedras, o incluso si había algún chaval, lo ponían allá, y entonces pues con el trillo se iba arrastrado por una pareja de vacas o de bueyes, o por una pareja, un asno, o una pareja de caballos, o lo que fuese, y entonces iba pasando por encima del trigo, eso era trillar, se separaba al final el grano del trigo de la paja. Pero la uva es todavía un juicio que representa todavía mayor, ¿no? Ser pisoteado, ¿no? Y pisoteado nos habla de los pies, ¿eh? De los pies, de ser puestos bajo los pies. Bien. En lugar de la presenta, bien, repitamos este párrafo para retomar otra vez la lectura. Finalmente, el estudio de la Biblia relativo a la cosecha de las uvas o vendimia, con la trituración de las uvas en el lagar, es decir, en los depósitos donde se pisoteaba la uva, nos explica el destino que correrán los incrédulos. El lagar representa la ira de Dios, el juicio y el lago de fuego. La intención o propósito de la recolección de las cosechas de los cereales de primavera, cebada y trigo es proveer el pan para la mesa de la gran comunidad. Los vencedores y la iglesia en general, pues esos proveen el pan para la gran comunión de Dios. El objetivo de la fiesta de tabernáculos, con su celebración de la trituración de la uva, del pisado de la uva, cuando es pisoteada en el lagar, es obtener el vino para proveer la mesa de Dios, porque si no estaría completa, solo pan, ¿verdad? Pan y vino. Sin el vino, su mesa de la comunión solo tendría pan y estaría incompleta. Dios ha de tener su vino, pero este tiene que ser producido en el lagar que simboliza el juicio de Dios. Por eso en la Santa Cena se usa el pan y el vino, no solo pan. Dios cosecha su cebada, su trigo y sus uvas. Ojo con este párrafo que es muy importante, lo tengo muy resaltado. Dios cosecha su cebada, su trigo y sus uvas en diferentes formas, tal como nos lo enseña la naturaleza. Los residuos de la cebada se sacan y se botan con facilidad al cribarla. Los residuos, al cribarla o movida, pasándola de un recipiente a otro de modo que el viento la limpie. Y así se dice que la cebada es aventada. La acción del viento por sí solo, por medio de la ventilación, es suficiente para quitar la cáscara o el desperdicio con la limpieza. Esto nos habla de la compañía de la cebada, es decir, de los vencedores que con prontitud responde ante el viento del Espíritu Santo. Continuamos resaltando el siguiente párrafo. Para remover la cáscara y demás basura del trigo se requiere trillarlo. Esto es pasarle encima un cilindro pesado, un trillo o algo parecido, para desprender el grano de la paja. Esto es un método de acción más riguroso o más pesado, pero así resulta efectivo el trabajo de limpieza. Esto nos describe o nos muestra el hecho de que la Iglesia ha de ser cosechada por medio del juicio, o sea, la tribulación. En latín, el tribulum es un instrumento para trillar, o sea, separar el grano de la paja o cáscara. Finalmente, y esto también va resaltado, para obtener el mosto de las uvas, el vino, ¿verdad? El mosto de las uvas, estas tienen que ser trituradas con los pies o pisoteadas. Las uvas no tienen que ser cribadas o limpiadas a través de una zaranda, sino que por tener pulpa tienen que ser comprimidas o machacadas con fuerte presión, prensadas, ¿verdad? De alguna manera, para poder obtener el vino. Esto representa o simboliza la forma más severa de juicio que es aplicado a los no creyentes.
Efectivamente, el hecho simbólico es que Dios por sí mismo tiene el vino para su mesa de comunión, pero hasta que todo enemigo sea sometido bajo sus pies. ¿Cómo son sometidos bajo sus pies? Juicio. 3 niveles de realización. Los días festivos de Israel se efectúan en 3 niveles. Primero, el nivel 1 es el nivel individual o personal. En este nivel, el primer paso es la fiesta de la Pascua, que tiene su cumplimiento en nosotros cuando somos justificados por la fe en la sangre del Cordero. La Pascua era la festividad durante la cual la gente sacrificaba un cordero y rociaba con la sangre los dinteles o marcos de las puertas. Como cristianos, nosotros sabemos que Jesús es el verdadero Cordero de Dios, quien hizo realidad esa figura simbólica en su crucifixión en la Pascua. Cuando pusimos nuestra fe en su sangre derramada, nosotros fuimos justificados por la fe. La fiesta de Pentecostés es el segundo paso en nuestro camino personal hacia Dios. Esta es la fiesta en que Dios empieza a escribir su ley en nuestros corazones, ya que fue en este día que por él, por primera vez, pasó a Israel, es decir, empieza a transformar el agua en vino a través de las pruebas, ¿verdad? Ya que fue en este día que él por primera vez habló a Israel con relación a los 10 mandamientos, en Éxodo 20. Hechos 2 nos muestra la forma de su cumplimiento cuando el Espíritu se posó sobre los discípulos en el aposento alto. Y todos ellos escucharon la voz de Dios hablando en su propia lengua. Pentecostés no tiene nada que ver con nuestra justificación, sino con nuestra santificación. Esta es la festividad en la que comenzamos a entender o comprender qué es la obediencia, y aprendemos, falta un acento, perdón, empezamos a convencer o a entender o comprender qué es la obediencia y aprendemos cómo ser guiados por el Espíritu durante nuestra permanencia temporal en el desierto. La fiesta de los tabernáculos es el tercer y paso final en nuestro viajar con Dios. Esta fiesta nos comunica la plenitud del Espíritu y nos conduce en forma total al cumplimiento de la promesa de la perfección, es decir, de la glorificación en nuestra relación con Él. Esos son los 3 pasos principales que hemos de efectuar para nuestro crecimiento espiritual en madurez. Pascua, Pentecostés, tabernáculos, en tanto que vamos alcanzando la perfección o el crecimiento hasta la plenitud de Cristo. Bueno, ahora tenemos otro nivel que no es personal, que es el cumplimiento colectivo o corporativo en la Iglesia, el crecimiento colectivo o corporativo de la Iglesia, o el reino de Dios. En este nivel nosotros vemos la forma en que Dios trata con las 3 iglesias o las 3 etapas del reino de la tierra. Así vimos que la iglesia tuvo la época de la iglesia en el desierto, que es desde Moisés pues, hasta la crucifixión. Después tenemos la época del nivel 2 de Pentecostés, que va desde, hemos visto, esos 1960 años, desde 33 hasta 1993 o algo así. El paso de la Pascua de la Iglesia o reino empezó con Moisés en la primera Pascua cuando Israel salió de Egipto. A esta primera iglesia se le llamó en Hechos 7:38 la iglesia en el desierto. Esta iglesia del tiempo de la Pascua terminó con la muerte de Jesús en la cruz en la época de la Pascua cerca de 1500 años después. Esa época de la Pascua duró 1500 años. Fue una época en la que el Espíritu Santo estuvo con el pueblo, pero no dentro de ellos. La segunda iglesia es la iglesia, aquí le dice con y en, una época que estuvo con y no, pero no en. Pero ahora vamos a ver una nota que yo les pongo, porque yo ahí tengo mis dudas, ¿no? La segunda iglesia es la iglesia del tiempo de Pentecostés, la cual comenzó 7 semanas después de la resurrección de Cristo, cuando el Espíritu de Dios fue enviado en el día de Pentecostés. Fue enviado el Espíritu económico, no el esencial. El esencial fue en la Pascua, ¿verdad? En este día, Dios renovó el reino por medio de haberle dado un mayor poder
y haciendo que el Espíritu Santo estuviera dentro del pueblo. Como les digo, esto vamos a matizarlo ahora un poquito, vamos a hablarlo y luego ustedes... Y luego, bueno, me disculpan porque sonó el timbre, alguien llamó al timbre del portal, así que continuamos. Bien, en este día Dios renovó el reino por medio de haberle dado un mayor poder y haciendo que el Espíritu Santo estuviera dentro del pueblo, dentro. Vamos a comentar eso porque yo creo que es al revés con la Pascua, ¿no? Bueno, ahora se lo explico. El templo no fue por mucho tiempo una casa material y externa hecha de madera y piedra. En realidad el pueblo mismo constituyó el templo de Dios. Primera de Corintios 3:16. Nota del traductor, nota mía. Por experiencia creemos que es al revés, dado que el bautismo con el Espíritu Santo es el espíritu económico o externo, el uniforme. Somos investidos o revestidos de poder de lo alto, por fuera. Eso es por fuera, no por dentro. Mientras que la justificación es interna, por el espíritu esencial, espíritu de vida. El otro es un espíritu de poder. Voy a poner aquí también esencial o de vida. Esto es un espíritu económico externo o de poder. Bien, como decía, espíritu esencial o de vida. Por lo tanto, en la Pascua, el espíritu estuvo en, pero no con. Eso según mi propia experiencia, según las enseñanzas que tienen también grabadas hay varios vídeos del bautismo con el Espíritu Santo y fuego, donde se habla muy claramente de todas estas cositas. Pero claro, bueno, ahí yo tengo una discrepancia con el doctor Stephen Jones. Ustedes pues cojan lo que ustedes creen que esté más correcto, más acertado, según el Señor les guíe. Por lo tanto, en la Pascua el Espíritu estuvo en, pero no con, mientras que en Pentecostés estaba en y con. Es decir, la Pascua pues era la opción de vida, ellos serán salvos pues en esperanza, mirando a la cruz, hacia el futuro. Lo mismo que nosotros somos salvos mirando al pasado, hacia la cruz, en fe. Bien, pero entonces ese es el espíritu esencial o de vida, es la inhabitación del Espíritu Santo, la vida creada de Dios que entra en nuestro espíritu muerto viene a la vida. Pero claro, como les pasaba a ellos en el desierto, y en esa época, al no tener el Espíritu Santo por fuera, salvo algunos casos excepcionales, como ocurrió con Saúl, ¿verdad?, que vino sobre él y profetizaba y todas estas cosas y tal, pues bueno, pues entonces ellos no tenían la capacidad de poder llevar, sin el poder del Espíritu Santo, su carne a muerte. Por lo tanto, no podían llegar nunca pues a ser vencedores ni esas cosas, ¿no? Bien. Entonces, por lo tanto, en la Pascua el Espíritu estuvo en, pero no con, mientras que en Pentecostés estaba en y con. Véase el tópico en nuestro blog Tabernáculos, aquí lo tienen enlaces aquí, que se titula Espíritu Esencial y Económico, o bien en YouTube, donde también hay unos vídeos que tiene. Ya le digo que les he puesto 2, pero son 7 vídeos, o 8, que hablamos del bautismo, Espíritu Santo y fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Dice 1 Corintios 3:16. La época pentecostal había de ser el tiempo en que la Iglesia aprendiera o entendiera la ley de Dios y cómo ser guiados por la palabra del Espíritu Santo. Muy a menudo los dirigentes de varias facciones o grupos de iglesias desecharon la ley y privaron a los cristianos del derecho de oír la palabra de Dios por ellos mismos, o sea, por iniciativa propia. Con esto ellos han seguido el ejemplo del rey Saúl, quien se dispuso a matar a su propio hijo Jonatán por haber probado la dulzura de la miel de la palabra en lo más duro de la batalla. Esta narración se encuentra en 1 Samuel 14:29. Entonces Jonatán dijo, mi padre ha traído dificultades a esta tierra. Ved ahora cómo brillan mis ojos porque probé un poco de esta miel. Saben que la miel hace referencia a la palabra de Dios.
Este capítulo es una historia alegórica de la Iglesia y nos hace ver con mucha claridad el problema de la época pentecostal durante muchos siglos, cuando la Iglesia prohibía a la gente leer la Biblia y oír la voz de Dios o cualquier palabra o enseñanza de Dios que fuera contraria a lo establecido en forma ortodoxa por la Iglesia. Ortodoxa, establecido como forma ortodoxa. Vamos a ponerlo de ortodoxa entre comillas porque pues era ortodoxia según ellos. El reino de Dios en la era pentecostal no trajo la rectitud o justicia a la tierra, ni pudo haberlo hecho, porque a la Iglesia, vamos a poner mejor, ni podía haberlo hecho, porque la Iglesia solo se le dio una promesa real de que vendría el Espíritu Santo. Pentecostés por sí mismo era la fiesta en la cual Dios ordenó que las primicias o primeros frutos del trigo tenían que ser horneados con levadura. Horneados y con levadura, las dos cosas importantísimas. La enseñanza es clara. Pentecostés no puede comunicar perfección a ninguna persona en forma individual, ni tampoco puede su segunda iglesia establecer la rectitud en la iglesia. La iglesia de Pentecostés es la segunda iglesia. Esta promesa tiene que esperar la tercera y final festividad de la iglesia, es decir, el reino. El paso tercero en el nivel colectivo, es decir, la tercera iglesia es la iglesia de la edad de tabernáculos. Al principio de esta era, Dios derramará la plenitud de su espíritu sobre los vencedores. Ellos habrán de gobernar en la tierra con poder y tendrán que poner todas las cosas bajo los pies de Jesucristo. El ministerio de ellos ha de traer la rectitud y la plenitud de la verdad a la tierra. Esto será la señal de la gran restauración que jamás antes ha visto el mundo, como lo anunciaron con frecuencia los profetas. Este tiempo, así lo creo, habrá de durar un periodo de 1000 años, durante el cual el reino de Dios será extendido hasta llenar la tierra entera. O sea, ya hemos visto el nivel personal, el nivel de iglesia, las tres iglesias, a nivel personal las tres etapas de maduración o de crecimiento. Y bueno, y Habacuc 2:14 nos dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Yahvé, así como las aguas cubren el mar en esos 1000 años del reino, ¿verdad? El agua cubre el 100% del mar, de la misma forma el conocimiento de la gloria de Dios ha de cubrir la tierra 100%. Esta es la restauración de todas las cosas, que será al final de los 42.000 años que vienen a continuación del milenio, es decir, en total 49.000, el último gran plan de Dios. Aún así, este solamente es el tercer nivel de realización completa para los días de las festividades. El más alto nivel es el de la creación, nivel personal, nivel de la iglesia, y ahora el nivel de la creación. Enfocamos nuestra atención sobre las fiestas como los festivales de la cosecha, en los que Dios pone 3 cosechas de almas en sus graneros y lagar. Las 3 cosechas en almas son graneros y lagar. La primera cosecha es la del grupo de la cebada, los vencedores. Esto ocurre al tiempo de la primera resurrección, cuya fecha Juan determina que habrá de ser al comienzo del periodo de los 1000 años. La segunda es la cosecha del trigo, que es la iglesia en general. Será recogida en el segundo gran tiempo señalado para el juicio del gran trono blanco. Esto ha de ocurrir al final de los 1000 años o al principio del periodo del octavo milenio. En este tiempo la tercera cosecha, es decir, los incrédulos, que es la vendimia de la uva, empezarán a ser pisoteados o triturados para luego ser limpiados y purificados, de tal manera que ellos también estarán listos o aptos para que el maestro los pueda usar. La cosecha de la uva será entonces efectuada al final del tiempo en el jubileo de la creación o el gran jubileo de la creación, que es el libro del que estamos viendo el capítulo. Diremos más acerca de este tema en otro capítulo. Enseñanzas de Pablo acerca de las 3 cosechas. Vamos a ver cómo esto lo recoge Pablo muy claramente, aunque en Pentecostés no lo vimos, no nos lo contaron y nosotros tampoco lo vimos.
Pablo es el único que realmente coincide en los conceptos de las tres cosechas en un solo relato. Estas tres se encuentran en el capítulo referente a la gran resurrección en 1 Corintios 15. En los primeros 21 versículos, Pablo hace énfasis sobre la importancia de la creencia firme en que Jesucristo fue resucitado de entre los muertos. El apóstol insiste con claridad en que si Jesús no resucitó de entre los muertos, nuestra fe entonces es vana, porque su resurrección es prueba absoluta de que el Espíritu de Dios puede, en realidad, resucitar a los muertos. Nuestra fe, de hecho, está fundamentada en este hecho histórico. Seguidamente, en los versículos 22 al 28 consecutivamente, Pablo hace referencia a nuestra propia resurrección y nos dice que hay tres clases de gente, tres escuadrones de la palabra tagma en griego, que serán resucitados en diferentes épocas de la historia. Estas tres categorías corresponden específicamente a los 3 días festivos principales de Israel. Pablo deja totalmente claro esto como luego lo vemos. Las cosechas de la cebada y del trigo. 1. Pablo comienza su discusión de las resurrecciones con una declaración general que nos permite saber a dónde Pablo nos está llevando. Él dice en 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esto claramente nos dice que todos van a ser resucitados en Cristo, así como todos murieron en Adán. ¿De acuerdo? Eso lo dice muy claro la Escritura. Si por uno solo entró el pecado, por uno mucho, todos reinarán en vida. A continuación nos cuenta cómo se va a lograr esto y vamos a ver que no todos van a ser resucitados al mismo tiempo. Dice el versículo 23, pero cada uno en su debido orden, que como les decía es tagma o escuadrón, Cristo las primicias, que debería haber sido tras Cristo con minúscula, ojo, que este es el texto al que hay que prestar atención. Cristo las primicias, o mejor, las primicias ungidas. Después los que son de Cristo en su venida, es decir, la parusía, presencia. La mayoría de la gente está de acuerdo en que Pablo está aquí hablando de dos resurrecciones diferentes. Sin embargo, la mayoría también asume que la primera resurrección es la de Jesús, que es el Cristo, el ungido. Por eso vemos que suele traducirse Cristo las primicias incorrectamente en lugar de las primicias ungidas. Se toma la segunda resurrección entonces para referirse a todos los creyentes y no se hace distinción entre la resurrección de los vencedores y de la Iglesia en general. Nosotros, sin embargo, tenemos buenas razones para diferir de esta opinión. Recuerde, Pablo ya había concluido la sección que trataba de la resurrección de Jesús en el versículo 22, y ahora en el versículo 22 vuelve su atención a nuestra propia resurrección, diciendo que todos serán vivificados, pero cada uno en su propio orden o escuadrón. La palabra griega traducida como orden en la versión King James es tagma. En realidad es un término militar en referencia a un cuerpo de soldados. Pablo está diciendo que seremos resucitados en 3 escuadrones. El primer escuadrón no es Cristo las primicias, como la mayoría de los traductores han asumido erróneamente. Hay 3 escuadrones y Jesús no es un escuadrón, es un solo individuo. Debería leerse las primicias ungida y no Cristo con mayúscula las primicias, sino debería leerse las primicias ungidas. La palabra griega Christos significa ungido. Jesús es, por supuesto, el Cristo, es decir, el ungido, pero la palabra Christos no siempre se refiere a Jesús. De hecho, la palabra se puede aplicar a cualquier persona o cualquier cosa que haya sido ungida. Cuando la palabra Christos está precedida por el artículo definido él, por lo general se refiere a Cristo, el ungido, ¿verdad? Es decir, a Jesús, que es el ungido. Sin embargo, cuando la palabra Cristo se utiliza sin el artículo definido, entonces es indefinido y puede referirse a las personas o cosas que han sido ungidas y apartadas para el uso de Dios. Los profetas, sacerdotes y reyes a lo largo de la Biblia fueron ungidos o bautizados. Los vasos del templo, incluso la piedra almohada de Jacob, en Génesis 28:18, fueron ungidos.
En 1 Corintios 15:22 el artículo definido se utiliza en el original griego, donde Pablo está hablando acerca de Jesús el Cristo en quien todos serán vivificados, pero luego en el versículo 22 él se utiliza en la última parte del versículo, pero no en la primera parte. Esto significa que el versículo debería haber sido entendido como sigue. Ese es el versículo. Repetimos el versículo que es el 23, ¿de acuerdo? El versículo 23 debería ser leído como sigue. Atención, pero cada uno en su propio escuadrón. 1, las primicias. 2, luego los que son de Cristo y en su presencia venida. Una vez que nos damos cuenta de que Pablo estaba usando el tema de los 3 festivales de las cosechas de Israel, su significado es más claro todavía. Pablo se refiere aquí a la Pascua y a Pentecostés, las cosechas de la cebada y el trigo. El primer escuadrón, no es uno solo, una sola persona, el primer escuadrón en ser resucitado de entre los muertos son los vencedores de la cebada. El segundo escuadrón es la iglesia en general, la cosecha del trigo. Es importante saber que los primeros frutos de la cosecha de cebada debían ser ungidos con aceite. Esto también es importante. Pablo se refiere a este hecho aquí cuando dice las primicias ungidas. Leemos acerca de esto en Levítico 23:13, donde se ungían esas primicias. Hablando de las primicias de la cebada, a diferencia de los primeros frutos de la cosecha del trigo, cuando Moisés hablaba de las primicias de la cebada, decía, el versículo 13, Levítico 23:13, su ofrenda entonces será de 2 décimas de flor de harina mezclada con aceite, está hablando de cebada, ofrenda encendida de aroma agradable con su libación, la cuarta parte de un hin de vino, es decir, aquí las primicias de la cebada eran mezcladas con aceite, ungidas con aceite. Y así cuando Pablo enumera el primer escuadrón de gente que se levantará de entre los muertos, él los llama las primicias ungidas. Tenía en mente las primicias de la cosecha de la cebada. Estos gobernarán y reinarán con Cristo en la tierra, Apocalipsis 5:10 y Apocalipsis 20:6. Los que son de Cristo, la Iglesia en general, heredarán la segunda resurrección. Estos son retratados en la ceremonia del templo, donde los 2 panes ofrecidos a Dios primero eran cocidos con levadura, Levítico 23:17. Mientras que el aceite representa al Espíritu Santo, la levadura representa al pecado, Éxodo 12:15, Marcos 8:15. Esta es la principal diferencia entre la cebada y el trigo, y es obvio que Pablo retoma esta diferencia en su discusión de las primeras 2 resurrecciones. La primera compañía o escuadrón son las primicias ungidas, los vencedores, no Cristo, y la segunda compañía o escuadrón es la iglesia en general, está leudada. Cristo no puede ser un escuadrón porque es singular, es una persona. 2. La cosecha de la uva, la vendimia. Pablo no se detiene con este segundo escuadrón de gente resucitada a la vida. Más claro todavía, continúa con el tercer escuadrón y de hecho pasa más tiempo en este escuadrón que con los otros 2 combinados. Es decir, la cebada y el trigo. Pasa más tiempo con las uvas. Es el escuadrón representado por la cosecha de las uvas. Al final de la temporada de cultivo, allá por comienzo de otoño, septiembre, ¿verdad? Final de verano, comienzo de otoño, que era el punto focal de la fiesta de tabernáculos. Así que tenga en cuenta cómo Pablo lleva este tema en su tesis sobre la tercera cosecha en 1 Corintios 15, del 24 al 28, que dice así, luego viene el fin, Después de esos 2 escuadrones, luego viene el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Eso es al final de los 49.000 años. Porque él tiene que reinar hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Fíjense, debajo de sus pies. Eso está refiriendo ya al pisado de las uvas. El último enemigo que será destruido es la muerte, porque él ha puesto todas las cosas bajo sus pies. Pero cuando dice en el Salmo 8:6, todas las cosas le son sujetas, es evidente que se exceptúa
al que el Padre puso todas las cosas en sujeción a él. Eso es al final del milenio. O sea, no está hablando al final del milenio, está hablando al final del lago de fuego, ¿verdad? Y cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó todas las cosas a él, para que Dios sea todo en todos. Tenga en cuenta que la frecuencia, todo en todos, no solo en unos pocos, ¿de acuerdo? En el 10%, podemos decir, ¿no? Por si no, menuda victoria de Jesucristo. Imagínense, el diablo se lleva 90 y Jesús 10. Qué maravilla, qué victoria, ¿no? Tenga en cuenta la frecuencia con la que Pablo dice que estas personas se van a poner bajo sus pies o sometidas. Bajo sus pies o sometidas. Está hablando mucho de eso. Las uvas se pisan con los pies. Se pisan con los pies, por si a alguno todavía no le queda claro, cuando lea, con los pies. Las uvas se pisan con los pies. No puede haber ninguna duda de que Pablo tenía la cosecha de la uva en mente, porque pisar la uva con los pies era conocido universalmente que indicaba juicio. Esto es absolutamente coherente con el resto de los escritos de Pablo, donde revela cómo todas las cosas, tapanta, el todo, del griego tapanta, el todo, se reconciliarán con Dios. Todas las cosas se reconciliarán con Dios, no solo unos pocos. Puesto que la reconciliación es un término que indica paz entre enemigos, Pablo se refiere obviamente a las naciones rebeldes de la tierra que son enemigas de Dios en esta era presente. Pablo dice que el propósito de la creación era que todas las naciones se sometieran a Cristo. Luego, cuando él haya eliminado a todos sus enemigos, al convertirlos en amigos, finalmente va a destruir ese último enemigo, la muerte. Uno solo puede destruir la muerte dándole vida. Por eso nos referimos a esto como una resurrección, solo cuando la muerte misma sea desterrada del universo creado, podrá Dios ser todo en todos. Bien, mis amigos, este también ha sido un capítulo largo, pero lógicamente merecía ponerlo porque es un solo capítulo en un solo vídeo. Así que hasta aquí lo de hoy, y ha sido un capítulo que a mí me entusiasma, espero que a ustedes les entusiasma igual y les aclara todo esto que lo teníamos tan confuso, ¿verdad? Y aclara muchas cosas. Y entonces el próximo vídeo que veamos, no sé si será mañana o el viernes, Dios mediante, pues vamos a estar viendo ya otro de esos libros que les anunciaba el otro día, esa trilogía. Uno ha sido Escuchando la voz de Dios, otro que viene ahora que va a ser el matrimonio tipo Sara tipo Agar y tipo Sara, que son los dos matrimonios bíblicos, el de la sierva y la obediencia, y el de la Agar, la libre, que es el matrimonio del acuerdo, ¿no? Del amén entre ambos esposos. Y después de ese, que son otro libro corto, estaremos viendo otro que dice: divorcio y nuevo matrimonio no es adulterio. ¿De acuerdo? Pues espero que estén atentos. Les dejo en manos del Señor, que Dios los bendiga mucho, pásenlo bien y nos vemos Dios mediante en el próximo día, el próximo vídeo.